Y en este vídeo voy a resolver otro ejemplo de estudiar la continuidad de una función en los puntos que se me piden. En este caso tenemos una función racional, ya que tiene x en el denominador, y me piden que estudie la continuidad en x igual a 0 y en x igual a 2, en dos puntos concretos. Yo lo primero que haría, antes de ponerme a estudiar la continuidad, que es lo que se me pide, sería decir de qué tipo es la función, que en este caso es racional, vería cuál es el dominio, que el dominio de las funciones racionales es todo R menos los puntos donde se anula el denominador. En este caso el denominador se anula en el más 2 y en el menos 2, pues ya sé que en el 2 y en el menos 2 va a haber discontinuidades, y una de ellas, la que me están pidiendo estudiar, es en el 2, ya más o menos voy a saber que me va a dar que hay una discontinuidad, pero bueno, eso no me lo piden, pero ayuda a verlo antes de empezar. Voy a ir a lo que me piden, que es el estudio de la continuidad en x igual a 0. Entonces, estudio de la continuidad en x igual a 0, en el punto x igual a 0. Lo que tenemos que hacer es ver si se cumplen las tres condiciones para que una función sea continua en un punto. En este caso mi x es 0, mi c es 0, el punto donde estoy calculando la continuidad. La primera condición es que exista f de 0. Pues voy a sustituir f de 0, como es una función dada por una única fórmula, pues directamente sustituyo. 4 por 0 menos 8, partido de 0 al cuadrado menos 4, luego da menos 8 entre menos 4, que es 2. Quiere decir que existe f de 0 porque me ha dado un número real. En el 0 la función vale 2, existe. Me paso al segundo punto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. En este caso, como estoy calculando el límite cuando tiende a un número de una función dada por una única fórmula, lo que hago otra vez es simplemente sustituir. 4 por 0 menos 8, partido de 0 al cuadrado menos 4, que es exactamente lo mismo que acabo de calcular, y da 2, que es finito, por tanto existe. Aquí yo no necesito calcular los límites laterales, porque los límites laterales se calculan en dos únicas ocasiones. Uno, cuando al calcular un límite me da una indeterminación, un número entre 0, que yo sé que va a dar infinito, pero para saber si es más o menos tengo que calcular los límites laterales. Y segundo, cuando estoy calculando el límite en una función definida a trozos, justo en el punto donde cambia de un trozo a otro. Este no es ninguno de los dos casos. Por tanto, como directamente calculando el límite me ha dado un número finito, he acabado. No hace falta calcular los límites laterales. Y ahora el punto 3. F de 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esta me ha dado que se cumple la 1, que se cumple la 2, y ahora, como f de 0 me ha dado 2 y el límite también me ha dado 2 y los dos coinciden, quiere decir que también se cumple la 3. Y de aquí lo que sacamos en conclusión es que f de x es continua en x igual a 0. Es decir, no hay discontinuidad porque se han cumplido las tres condiciones. ¿Vale? A mí me pedían que estudiara la continuidad. Si me da que se cumplen las tres condiciones, es continua. Si me da que no se cumple alguna de las tres o varias, es discontinua, y ver cuál es la que no se cumple me ayudará para ver de qué tipo es la discontinuidad. Pero en este caso es continua. Me paso al segundo apartado, el B. Este es el A y este es el B. El estudio de la continuidad en x igual a 2. Y lo mismo voy a hacer. Voy a ver si se cumplen, lo voy a poner un poquito más para arriba, aunque no veamos la definición, que ya nos la sabemos, y voy a ver si se cumplen las tres condiciones de la definición. La primera, f de 2. Pues sustituyo, como es una función dada por una única fórmula, sustituyo por 2. 4 por 2 menos 8, partido de 2 al cuadrado menos 4. Y esto me da 4 por 2, 8 menos 8, 0. Y 4 menos 4, 0. 0 entre 0 no existe. No es un número finito. ¿De acuerdo? Alguno podrá decir, no, 0 entre 0 es una indeterminación y se resuelve factorizando. Sí, eso es cuando estamos calculando un límite. Porque cuando estamos calculando un límite no es exactamente 0, sino es un número que se aproxima a 0. Pero aquí estamos calculando un valor numérico. Estamos viendo cuánto vale la y de la función cuando la x es 2. Y 0 entre 0, eso no se puede calcular. ¿Vale? Por tanto, el punto 1 no existe. El punto 1 no se cumple. Quiere decir que ya sabemos que la función no va a ser continua. ¿Vale? Pero tenemos que seguir
viendo el segundo punto, la segunda condición, para ver de qué tipo es la discontinuidad, porque solo sabiendo que la 1 no se cumple, no podemos saber de qué tipo es la discontinuidad. Entonces nos vamos a la segunda, el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces, hacemos igual que antes, como es dada por una única fórmula, sustituimos y nos va a dar 4 por 2 menos 8, partido de 2 al cuadrado menos 4, igual que antes, nos va a dar 0 partido por 0. Y ahora sí, como estamos calculando un límite y nos ha dado 0 partido por 0, esto sí es una indeterminación, porque esto no es exactamente 0, es un número que se aproxima a 0, porque esto no es exactamente 2, es un número que se aproxima a 2, ¿vale? Entonces esto sí es una indeterminación. Y vamos a recordar que las indeterminaciones 0 partido por 0 se resolvían factorizando numerador y denominador. Entonces, límite cuando x tiende a 2 y vamos a poner la factorización del numerador y del denominador. Lo voy a hacer aquí aparte. El numerador es 4x menos 8 y el denominador es x al cuadrado menos 4. Si empiezo con el denominador, que es una identidad notable sería x más 2 por x menos 2. Entonces, escribo el denominador, x más 2 por x menos 2, y si arriba volviera a dejar 4x menos 8, puesto que es de grado 1 y no habría falta factorizarlo, pues no se me iría nada, con lo cual quiere decir que en el numerador también hay algo que voy a tener que factorizar, y en este caso lo que se puede sacar factor común es el 4, ¿vale? El número 4. Si yo saco de factor común el número 4, me queda x menos 2, ¿de acuerdo? Entonces pongo 4 por x menos 2, siempre hay que factorizar para conseguir que se me vaya siempre el factor x menos c. En este caso, el c es 2, pues el factor x menos 2. Yo ya sé de antemano que x menos 2 se me tiene que ir. Entonces en el numerador ya sé que voy a tener que sacar factor común para poderme quedar con un x menos 2. Ya hemos simplificado y ahora me queda el límite cuando x tiende a 2 de 4 partido de x más 2, eso es lo que me ha quedado. Y ahora sustituyo 4 partido de 2 más 2, que es 4. Me da 4 partido de 4, que es 1, ¿vale? Esto es una cuenta que hemos hecho aparte. Entonces me da 1. Ya he resuelto la indeterminación y el límite me ha dado 1. Y 1 es un número finito. Luego quiere decir que existe. Por tanto, la segunda condición se cumple, ¿de acuerdo? Se ha cumplido la segunda, pero la primera no. Voy a ir también a ver la tercera para poder identificar de qué tipo es la indeterminación. El límite, bueno, ya sabemos, al haberse cumplido la segunda, ya sabemos seguro que la indeterminación va a ser evitable, ¿vale? Porque recordad que cuando no se cumple la segunda, si los límites laterales son finitos, es de salto finito. Si los límites laterales, alguno de los dos son infinitos, es de salto infinito. Pero si sí se cumple la segunda, seguro que la discontinuidad va a ser evitable, que es la única que nos queda, ¿vale? Puesto que ya sabemos que hay discontinuidad porque la 1 no se ha cumplido, pero aún así voy a ver también la 3. Entonces, en el límite cuando x tiende a 2 de f de x me ha dado que vale 1, pero f de 2 no existe, entonces algo que no existe no puede ser igual a 1, por tanto la 3 tampoco se cumple, ¿de acuerdo? Y de aquí deducimos que en x igual a 2 hay una discontinuidad evitable, y como no se cumplen ni la 1 ni la 3, ninguna de las dos, quiere decir que no va a existir f de 2. O sea, claro, no se cumple la 1, no existe f de 2. Quiere decir, si lo dibujásemos, ¿vale? Que esto no nos lo piden, pero nos lo podrían pedir en otro ejercicio, sería que cuando estamos en el 2, en el x igual a 2, que es donde estamos calculando el límite, los límites se van a acercar por los dos lados al 1, ¿vale? Al y igual a 1, pero ahí no va a existir la función, es decir, va a ser una cosa así. Se va a acercar ahí por los dos lados, pero ahí no va a existir la función, ¿vale? Es una discontinuidad evitable. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Y como resumen, ya para acabar, con lo que os tenéis que quedar es que cuando me pidan la continuidad en un punto, tengo que ver si se cumplen las tres condiciones. Si se cumplen las tres, es continua en el punto la función. Si no se cumple alguna de ellas, ya no es continua. Si la que no se cumple es la 2, la discontinuidad va a ser de salto. Si los dos límites nos dan finito, aunque sean distintos, pues va a ser de salto finito. Si alguno de los dos nos da infinito, es de salto infinito. Y si sí se cumple la condición 2, pero no se cumple o la 1 o la 3 o ambas, entonces va a ser una discontinuidad evitable, ¿de acuerdo?
Y por último, que se me había olvidado, en el apartado B, en el 2, yo no he necesitado tampoco hacer los límites laterales, como habéis visto. ¿Por qué? Pues porque es una función dada por un único trozo y la indeterminación que me ha dado es 0 por t o por 0. ¿Vale? Recapitulamos también. Solamente hace falta calcular los límites laterales en 2 ocasiones. Cuando me da una indeterminación número entre 0 o cuando es una función definida a trozos y estoy calculando el límite justo en el punto donde cambia la definición. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido y ahora lo que hay que hacer es practicar. Venga, saludos.